Hoy vamos a hablar de ser ministros a tiempo completo. Ministros a tiempo completo. Yo voy a dar una secuencia al mensaje de Nico. Después de la conferencia comenzó a hablar del sacerdocio de todos los santos. Y Lucas también. Bueno, creo que ahí ese auto tiene que ir allá, el Chevrolet, ¿no? ¿Qué apareció ahí? Ahí está. Nico dijo que el reino de Dios no es un reino con sacerdotes, sino un reino de sacerdotes. No reyes que trabajan y sacerdotes que ministran, sino que todos somos reyes y sacerdotes para Dios. En esa base vamos a seguir edificando. Y hay una frase que Lucas dijo en la última experiencia, Lucas Consili: si la teología que creemos no cambia nuestra biografía, estamos viviendo una hipocresía. Voy otra vez. Si la teología que creemos no cambia nuestra biografía, o sea, nuestro estilo de vida, estamos viviendo una hipocresía. Por lo cual nuestro objetivo no es tanto estar hablando cosas nuevas todo el tiempo, sino asegurarnos que todos estamos entendiendo y viviendo el Evangelio todos los días. Como dijo Corrie ten Boom, no te preocupes tanto por lo que no sabes de la Biblia, sino ocúpate de lo que sí sabes y no estás viviendo. Y esa es nuestra intención en seguir con la revelación de la palabra. Por lo cual quiero orar una vez más para que venga espíritu de sabiduría y revelación sobre nosotros y que podamos honrar la palabra de Dios, que no quede solamente en conceptos, en ideas, sino podrías orar una vez más y decir: Señor, aterriza tu palabra en mi corazón. Quiero que mi corazón sea una tierra fértil para recibir cada semilla de revelación y va a producir fruto para la gloria de tu nombre. Todo lo que escuche lo voy a vivir. Todo lo que escuche lo voy a poner en práctica. Vamos a levantar tu voz, comienza a decir: llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Lo que escuche voy a vivir. Quiero entender, vivir y predicar el Evangelio. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra se haga carne en nosotros y que todos vean tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer unas preguntas. Como dijo Chapo en la introducción, todos sienten la dulce presencia del Señor. Siempre estamos delante del rostro de Dios, así que nadie puede mentir. Yo voy a hacer dos preguntas y quiero que digas lo primero realmente que crees y que está en tu mente como tu sistema de creencia. Primera pregunta. Voy a mostrarle dos fotos y quiero que me digas qué es lo primero que viene a tu mente. ¿Qué es más importante para vos? ¿El cielo o la tierra? Rápido, lo primero que viene a tu mente. ¿Qué es más importante, el cielo o la tierra? Equipo cielo, levante la mano. Creo que ganó cielo. A ver, los perdedores de la tierra, levanten la mano. ¿Quiénes creen que la tierra es más importante? Bien. Tenemos equipo cielo y equipo tierra. Yo solamente hice la pregunta y cada uno está siendo sincero. Después voy a leer otra vez estas imágenes. Pero vamos a la segunda pregunta. ¿Qué es de esas dos imágenes, qué es más espiritual? ¿Levantar las manos en un lugar de adoración como este o trabajar en una oficina? No. ¿Qué es más espiritual? Puede ser que consideres que todo sea espiritual, muy bien, pero mi pregunta es: ¿qué, en tu opinión, en tu concepto, qué es más espiritual? Puede ser que los dos sea, muy bien, alguien acá dijo los dos, pero en tu opinión, rápido, ¿qué es más espiritual? Adorar a Dios, muy bien. A ver, ¿cuántos más son como niños? Ellos tienen total razón. Lo más espiritual es adorar a Dios. Ahora, déjame leer esta imagen de otra manera. ¿Qué es más espiritual? Adorar a Dios, donde hay un ambiente puro, santo y todos están adorando a Dios, o en un ambiente hostil, donde no se cree en Dios, pero igual por tu estilo de vida representas a Cristo también, que adoras a Dios en un lugar donde no había luz. ¿Qué es más espiritual? Se dan cuenta que a veces nosotros tenemos tantos paradigmas que en realidad lo primero
que pensamos es lo que realmente creemos. Por más que ahora yo te pueda hablar y explicar cosas y vas a intentar acomodar algunas cosas en tu mente y en tu estilo de vida, necesitamos una reforma en nuestro interior. Por eso viene la palabra. La palabra de Dios arranca, destruye y arruina lo que no es para plantar, edificar lo que sí es. Entonces, antes de nosotros en esta palabra vamos a hablar sobre cómo ser ministros a tiempo completo. Entonces vamos a definir qué significa ser un ministro. Y el subtítulo de la enseñanza es la doctrina bíblica del trabajo. La doctrina bíblica del trabajo. ¿Estamos listos? Viste que ministro a tiempo completo todos dicen amén. Doctrina bíblica del trabajo, ya hay un silencio profundo. Y ¿trabajo? ¿Qué quiso decir con trabajo? Sí, dije trabajo. Entonces vamos a separar esta prédica en 3 partes. Primero vamos a hablar del trabajo a la luz del Evangelio. Después vamos a hablar de las objeciones que hay que afectan la mentalidad de trabajo. Y por último vamos a hablar de cómo nuestro trabajo colabora con el plan de Dios. ¿Les parece? Vamos a construir juntos. Espero que tengas tu corazón y tu mente abierto y que el Señor nos inspire y nos posicione en otro lugar. Cuando decimos ser ministros a tiempo completo, eso tiene que ver con ser sacerdotes, que es un concepto que Nico ya explicó muy bien y yo solamente vengo a reforzar. Sinónimos de sacerdotes es representante, responsable, reconciliador. Todo re, para quedarnos. Sinónimos de sacerdote, no necesariamente estamos hablando, ya dijimos de eso, que la imagen de un sacerdote que nos viene a la mente es una bata, ¿no? Negra o roja o blanca y que hace cosas sagradas. Y lo primero que quiero decirles para intentar sacar algo que no es para plantar y edificar después es: no existe en la mente de Cristo gente especial elegida para una tarea específica para hacer cosas sagradas, mientras hay gente común que trabaja en cosas comunes para sostener a la gente especial que trabaja en cosas sagradas. Eso en la mente de Cristo no existe. Repito, en la mente de Cristo no existe gente que tiene un llamado especial para hacer cosas sagradas, mientras después está la gente común que trabaja en cosas comunes para sostener a la gente que hace cosas sagradas. Esto no es la iglesia. Esto no es el cuerpo de Cristo. La iglesia es gente que era común, pero por recibir la sangre de Jesús se transformó en un linaje real. Y ahora por tus venas corre sangre real. Que ya no sos más común. Solo por tener la sangre de Jesús adentro tuyo y te convierte en hijo e hija de Dios. Y según lo que dijo el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y nos hizo un reino de sacerdotes, donde el que tiene la sangre tiene libre acceso a la presencia de Dios para ser representante de Cristo, responsable de anunciar el Evangelio y por lo cual cumple la obra del ministerio, que es reconciliar cielo y tierra y Dios con la gente. Repito, entonces un sacerdote es un representante, responsable, reconciliador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos sacerdotes están acá hoy? Muy bien, quizás me quedan algunos minutos todavía para convencerte. Entonces, ministros a tiempo completo, no estoy diciendo, ya de una quiero aclarar eso, no estoy diciendo en trabajar acá dentro de estas 4 paredes y que a tiempo completo estás acá. Y te voy a mostrar eso en las Escrituras. Y esto para mí, más que solo un sermón para seguir una línea de series, para mí es algo profético que nos va a posicionar tanto como iglesia local, como entender también lo que Dios está haciendo en la nación de Argentina hoy. Y vamos a entender eso mientras vamos a construir juntos. Quiero leer mi texto central, 2 Tesalonicenses capítulo 3, del 6 al 15. Voy a intentar leer lo más rápido posible. 2 Tesalonicenses capítulo 3. O sea, la segunda es porque hay una primera Tesalonicenses.
primera y la segunda carta de Tesalonicenses es la carta que Pablo habla a esa iglesia que está en Tesalónica, la capital de Macedonia, una ciudad pujante, influyente, comercial, pero que a la vez era muy idólatra. Pero al recibir el evangelio abandonaron los ídolos y comenzaron a creer no solamente que Jesús salvó sus vidas en el presente, sino que ese Jesús que murió y resucitó iba a regresar. Y la esperanza del regreso de Cristo era tan real que les quitó el miedo del emperador romano, les quitó el miedo de la opresión de Roma, y no tenían miedo a morir porque Cristo ya viene y Él es el verdadero rey y no el emperador de Roma. Entonces eso fue muy bueno, le despertó la osadía, pero a la vez aumentó la persecución. Muchos comenzaron a morir. Primera y segunda Tesalonicenses son las dos cartas que Pablo más habla del regreso de Cristo, más habla de detalles, de que Jesús no vendrá como ladrón en la noche, de que nosotros somos del día y no de la noche. Habla también que del arrebatamiento en primera Tesalonicenses 4, es donde explícitamente menciona la palabra arrebatamiento en las Escrituras, es en esta carta que Pablo manda, la primera carta. Después en segunda Tesalonicenses él habla de la aparición del anticristo, que va a haber un clamor mundial diciendo paz y seguridad. Habla de la apostasía. O sea, habla del regreso de Cristo, de la aparición del anticristo y de un montón de señales del fin de los tiempos. Pero para terminar la carta, su conclusión de las dos cartas que más habló del regreso de Cristo, él termina diciendo lo que vamos a leer ahora. ¿Quieren ver cuál es el aterrizaje práctico del apóstol después de una iglesia que entendió el regreso de Cristo y el fin de los tiempos? Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que anden desordenadamente. Por favor, pongan atención a la palabra desordenadamente, y no según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Entonces para Pablo era una doctrina lo que va a decir ahora. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga, ¿qué dice? Trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a ustedes a fin de que sigan nuestro ejemplo. Porque aún cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, que tampoco. Porque oímos que algunos entre ustedes andan como desordenadamente. Ahora esa es la segunda vez que menciona. ¿Quién tiene otra versión ahí? Vida de ocio. Otro, vagos. Vagos, muy bien. Esa está bien actualizada. Porque desordenadamente, hasta acá sonaba muy espiritual y religioso, pero vagos explica bien. Vida de ocio. Entonces oímos, sigan bien la línea, está diciendo, Cristo viene, las señales se están cumpliendo. Pero oímos que algunos por escuchar ese mensaje ahora andan como vagos, creyendo no tengo que hacer nada si ya Cristo va a volver. 2000 años atrás eso ya sucedía. ¿Usted pensaba que era con Argentina el problema? No. Sigan ahí, porque oímos que algunos entre ustedes andan como vagos sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Palabra de Dios, no lo digo yo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza, o sea, a esta doctrina, en esta carta, señalen a tal y no se asocien con él para que no se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Entonces, ya para los que se están atajando, dicen, esta palabra no es para mí, porque yo no soy vago, yo soy muy trabajador, yo soy esforzado. Esta palabra no es solo para vagos, tranquilos. Esta palabra es cómo vemos el trabajo a la luz del evangelio y cómo mi trabajo puede colaborar con el plan de Dios. Vamos. La palabra trabajo ahí en el original es ergasomai, que significa hacer, negociar, obrar, poner en práctica, prestar, producir, servicio y trabajar. En el contexto que fue escrito eso, ¿por qué se ponían a estar como vagos? ¿Cómo puede ser gente grande que no trabaje?
es porque había algo en la época del Imperio Romano que se llamaba patronaje. Que patronaje era que la gente rica daba a la gente pobre y la gente pobre no trabajaba porque tenía subsidios. En el Imperio Romano se llamaba patronaje, hoy en día se llama asistencialismo. Por lo cual Pablo dijo: acuérdense de nuestra doctrina y de nuestra enseñanza. Nosotros no somos de esos que nos quedamos sentados esperando que alguien nos dé. Nosotros somos de los que trabajamos para expresar lo que Él ha hecho en nosotros y a través de nosotros, porque eso es estar listo para la venida del Señor. Vamos a hablar del trabajo a la luz del Evangelio. Primeramente, partimos de que Dios inventó el trabajo y el descanso. Dios creó todas las cosas y con su propia mano en el barro formó el ser humano. Y después de 6 días vio Dios que el trabajo era bueno y descansó. Por lo cual ese es nuestro punto de partida. Antes del pecado había trabajo y después del regreso de Cristo, en la restauración de todas las cosas, seguirá habiendo trabajo. Claro, quizás algunos se desanimaron y no lo vieron como una buena noticia lo que estoy diciendo. Pero oro para que te conectes con la naturaleza divina de que trabajo es producir algo que da gloria a Dios. Y allí encontrarás tu deleite. Necesitamos el equilibrio santo entre honrar al Padre, lo que el Padre nos ha confiado, trabajando y descansando cuando Él nos pide descansar. Muy bien. Después tenemos a Jesús, el Hijo de Dios. Dios mismo hecho carne, que trabajó como carpintero. Muy bien. Entonces todos los niños, adolescentes, jóvenes que aman a Jesús, que cantan a Jesús, que Jesús sea tu inspiración en todo. Él trabajó y fue obediente al Padre, trabajó en algo, en carpintería, y eso le generó una estructura interna de disciplina, de horario, de rendición de cuentas, que le dio la contención interna para ejercer su ministerio público. Y aquí hay un versículo maravilloso. Juan 5:17. Si pueden poner en la pantalla, palabras de Jesús. Juan 5:17, en mi Biblia está escrito en rojo, en la tuya también. Pero Jesús les respondió y dijo: mi Padre, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Increíble. Jesús lo dijo. Voy a leer algunas frases de algunos reformadores como Martín Lutero. Martín Lutero dijo: el trabajo no es solo para ganar el pan, sino una vocación divina. Cualquiera que sea la labor en la que estemos comprometidos, debemos hacerla como si fuera para Dios. Juan Calvino dijo: cada persona debe considerar que su trabajo es una vocación sagrada y debe ejercerlo con gratitud, viendo su tarea como una oportunidad de servir a Dios y a la comunidad. Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, dijo: el trabajo no es simplemente una actividad en la que se gasta tiempo, sino un servicio a la comunidad y a Dios hecho con responsabilidad y amor. Ahora, la naturaleza de Dios expresada a través del trabajo habla de que Dios es creativo. Él creó todas las cosas con el poder de su palabra, con la obra de sus manos, y creó el hombre a su imagen y semejanza, por lo cual todo ser humano es creativo. Todos los que están acá son creativos. Y cuando yo digo creatividad, no estoy hablando de los que tienen dones de arte o de expresiones de pintura o de cantar. Todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios es creativo y tu ADN es creatividad. Y ahí comienza la naturaleza del trabajo. Porque cualquier emprendimiento en esta tierra que funciona es porque es una solución para un problema. Emprendimiento que funciona es que encontró un problema y trajo la solución, y entonces hubo una demanda y comenzó a vender, a crecer y a solucionar problemas. Entonces, ¿cuál es nuestro problema con el trabajo? Es cuando nosotros nos encerramos primero en la identidad que no somos creativos. Yo no sé qué hacer, yo no tengo muchos dones, mira mi realidad, mira mi condición, no tengo cómo salir de acá.
a no ser hacer lo que otros hicieron y lo que tengo que hacer. Por lo cual lo primero que quiero conectar con la revelación de un Dios creativo que te dio un ADN de creatividad y que para cada problema de la tierra hay una solución del cielo encapsulada en un reconciliador en Cristo Jesús, que la Biblia llama de sacerdote. Alguien que reconcilia cielo y tierra, trae soluciones del cielo para problemas de la tierra. Por lo cual vas a ser un buscador de problemas y a la vez un buscador de soluciones. Donde haya un problema vas a encontrar una solución. Esa es la gente que tiene el ADN del Padre y de Jesús, que dice: si mi Padre trabaja, yo también trabajo. Y ahí vas a encontrar en qué emprender, en qué dedicar tus años y tu fuerza y tus dones. Y con eso yo no estoy diciendo que necesariamente todos tienen que tener una empresa. Y ahora escuchen todo lo que voy a decir. Primeramente te quiero conectar en quitar las barreras de tu mente de que no sos creativo. Sos hecho a la imagen y semejanza de Dios. Diga conmigo: yo soy la imagen y semejanza de Dios. Y voy a traer soluciones del cielo para resolver problemas de la tierra. ¿Lo pueden creer? Personas que Dios llamó mientras trabajaban. Eso me pasó Estela, mi suegra, mi amada suegra. Moisés, cuando fue llamado por Dios, estaba pastoreando ovejas. Gedeón limpiaba el cereal. Eliseo estaba arando con bueyes. Cuando Dios le habla a Amós, antes que sea profeta, él recolectaba higos. Nehemías era copero del rey de Persia, actual Persia, la actual Irán. Daniel era funcionario del gobierno en Babilonia. Pedro y Andrés pescaban. Mateo colectaba impuestos para lo que sería la FIP de Roma, actual Arca. Y quiero dar dos ejemplos más bíblicos. Estoy hablando del trabajo a la luz del Evangelio. Un ejemplo que la Biblia llama de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién es? David. Muy bien. El título que la Biblia da en Hechos es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David tuvo muchos oficios. ¿Quién se acuerda de algunos oficios que tuvo David? Pastor de ovejas. Claro, cuando uno dice pastor hoy piensa que predicaba un micrófono. No, él cuidaba de ovejas de sus padres, no era ni de él. Él trabajaba en relación de dependencia. ¿Qué más? Músico, muy bien, tocaba arpa. Ya lo voy a decir ese por último. ¿Qué más? Guerrero, muy bien. Él cortaba cabezas de gigantes en sus tiempos libres, muy bien. ¿Qué más? Rey, claro, administraba políticamente, económicamente y en el área de justicia en la nación. Era juez, muchos dijimos. Él era también luthier porque él hacía instrumentos. Mira lo que estamos hablando de la misma persona, ¿eh? Mira cuántos oficios diferentes e incluso parece opuestos. No, esa es otra historia, pero muy bien. José administró en la cárcel, muy bien. Escritor, poeta, él escribió muchos salmos. Y también, acuérdense, trabajó de delivery, ¿no? Que su papá le dijo que llevara pan y queso a los hermanos, el primer pedido ya de la Biblia. Y cuando llevó el pan y el queso a la guerra, se encontró con Goliat y entró en la historia de Dios. Estaba haciendo un trabajo, un oficio cotidiano. Y dentro de su oficio, aún así le estaba dedicada a una cosa. Él fue el que escribió Salmo 27:4. Una cosa he demandado y esta buscaré, que pueda contemplar la hermosura del Señor y habitar en su casa todos los días de mi vida. Y eso no significa que su deseo era estar físicamente en un lugar como este todos los días. Lo que significa es que él venía a lugares como estos en aquel tiempo, solo que no había aire acondicionado, había luz eléctrica, había muchos mosquitos en el Medio Oriente. Imagínate lo que era ir, lo que él decía, a la casa del Señor, gente cantando y adorando 24 horas, pero un calor tremendo. Pero igual había gente apasionada por el Señor y él buscaba al Señor y recibía estrategias, recibía diseños y después salía, cortaba cabezas de gigantes, extendía el dominio de Israel, volvía con el botín y decía a la gente: sigan porque está funcionando. Y nunca
se extendió tanto los territorios de Israel como en la época de David. Porque mientras había adoración e intercesión y él decía, una cosa quiero, que todo lo que yo haga dé gloria al Padre. Entonces, acá necesitamos romper una objeción, por ejemplo, de que solo trabajo en cosas que son mi propósito. ¿Cómo voy a trabajar en algo secular? ¿O cómo voy a trabajar en algo que no sea mi propósito? ¿O algo que me va a alejar del propósito de Dios? ¿Escucharon alguna frase así alguna vez? No puedo trabajar en eso. Nadie en la Biblia tiene un trabajo que sea un propósito. El trabajo no es nuestro propósito. Nuestro propósito es dar gloria a Dios. Y tenemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, que su propósito era que todo lo que hiciera tocara el corazón de Dios. Y les probé que él tuvo diferentes oficios y nunca su propósito fue ser músico o poeta, o su propósito era ser rey. Él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga en la temporada que estoy viviendo? Y la oportunidad que se le ocurría, él era excelente y representaba bien a Cristo y daba gloria al Padre. 1 Samuel 16, del 17 al 19, el rey David entra con problemas mentales y atormentado por demonios y pide a alguien que le traiga, ¿qué dije? No. El rey Saúl, muy bien, solo quería saber si estaban atentos o no. El rey Saúl, entonces él dijo a sus siervos, búsquenme ahora un hombre que toque bien y tráigamelo. Lo único que pidió era alguien que tocara bien. Y respondió uno de los mancebos, de los muchachos, yo he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, o sea, fachero, y el Señor está con él encima. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí, su papá, y dijo, envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Hay muchas cosas sucediendo. Una persona en el más alto rango del gobierno manda a llamar a un muchachito que está trabajando con un rebaño, que está bajo autoridad de su padre, cumpliendo una rutina de trabajo, y el trabajo que está haciendo es tan excelente que llegó a los oídos de altos funcionarios del gobierno del país que vivía. No solamente que lo que hacía era excelente, sino que era prudente en sus palabras, era valiente y el Señor estaba con él. Y acá tengo una pregunta. La pregunta para todos los que están acá. ¿Cuántos están trabajando? ¿Quiénes están trabajando? Muy bien. Y si el que está sentado al lado de un vago, aléjense ahora. No, mentira. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Aléjense de los hermanos. Mentira. Mi pregunta para todos los que están trabajando es, de la forma que estás trabajando hoy, ¿te llamarían a lugares de gobierno por tu excelencia y tu eficacia? Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Ahora no quiero que contesten como las primeras preguntas. De la forma que estás trabajando hoy, ¿te llamarían a lugares de gobierno por tu excelencia y tu eficacia? Vamos a otro ejemplo. Pablo, el apóstol Pablo, llamado a los gentiles, que dice que llenó todo un continente del evangelio. ¿Cómo él entra a la ciudad de Corinto? La ciudad de Corinto es la ciudad que más Pablo habló de los dones espirituales. Y que decía que ustedes están enriquecidos en todos los dones, no les hace falta nada. ¿Cómo él entró en la ciudad de Corinto? Hechos 18 del 1 al 5. Dice así, Hechos 18, versículo 1. No, versículo 3. Solo para ir más rápido. Pablo llegó a Corinto y fue a ver a Priscila y Aquila, como era del mismo oficio. Se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y discutía en la sinagoga. Cuando dice tiendas de campaña, no estamos hablando de campaña de Carlos Anacondia. Era el lugar de viviendas de aquel momento, era como una especie de arquitecto. Él hacía tiendas de campaña y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a los judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, la forma que Pablo entró a la ciudad de Corinto fue a través de su oficio. Su oficio abrió puerta para la predicación del evangelio en la ciudad. Y
Él estaba dedicado por completo a la palabra. Escuchen eso. No hay una pelea entre vocación y oficio. Oro para que tengas una mente de reconciliación en Cristo Jesús. Este es el plan de Dios en Efesios 1:10, que en Cristo reconcilió todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, haciendo la paz mediante su sangre. Este es el plan, unir cielo y tierra y comenzar a ver oficio y vocación funcionando en la misma oficina. Y que el Señor te dé gracia. Mi otra pregunta es, ¿tu trabajo hoy es una puerta para el evangelio para otros? Tu oficio, por más que sea momentáneo, por más que sea temporario, por más que sea solo para llegar a fin del mes, tu oficio es una puerta para el evangelio, para que otras personas conozcan. ¿Estás viviendo de una forma digna de tu vocación? Otra pregunta. Es más, escribirlo ahí. ¿Estoy viviendo de una forma digna de mi vocación? Vamos para la segunda parte. Hasta acá hablamos del evangelio, el trabajo a la luz del evangelio. Ahora hablemos de objeciones que afectan la mentalidad de trabajo. Primero es el pensamiento dualista. El pensamiento dualista era una enseñanza que de la influencia, la filosofía griega comenzó a influenciar mucho a los cristianos, a los primeros cristianos, donde los primeros cristianos eran judíos. Los primeros 120 que estaban en el aposento alto eran judíos. O sea, ellos creían en un reino físico, literal, que solo faltaba venir un Mesías para que puedan restaurar toda la tierra, desde Jerusalén hasta el fin, hasta lo último de la tierra. Cuando el evangelio llega y Jesús viene, muere el Mesías. Por eso ellos estaban frustrados, porque pensaban que iba a suceder ahí. Pero dijo, no va a ser solo Israel, sino que desde Israel van a comenzar, y voy a tener muchos testigos. Salgan de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra y prediquen este evangelio del reino. Prepárense, naciones de la tierra, porque el rey va a venir y todo el planeta estará bajo el gobierno de Jesucristo. Entonces ese era el evangelio del reino que ellos tenían que predicar. Pero creció también dentro del imperio greco-romano este evangelio. Y gracias a Dios por Grecia. Grecia nos dio el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, y donde tenemos muchas herramientas como la hermenéutica, la exégesis para interpretar las escrituras. Pero una de las cosas que no fueron buenas fue el pensamiento dualista. ¿Qué es el pensamiento dualista? Es que el cielo es algo etéreo, sin forma, que eso es lo invisible, ahí está lo espiritual. Y la materia, todo lo que es materia, es carnal, es podrido y merece ser desechable. Eso es el pensamiento dualista, que separa las cosas del cielo y las cosas de la tierra. Celestial o espiritual es salir de este cuerpo miserable, de esta tierra desechable, e irnos para el cielo. Y esa idea afectó a muchos. Había una enseñanza que se llamaba en aquel tiempo ascetismo. El ascetismo era eso, era un escape de las cosas terrenales para irnos hacia arriba. Pero fíjense cómo es parecido al concepto de la Torre de Babel. Dios dijo, vayan, fructifiquen y llenen la tierra, y todos se juntaron en un valle, en un lugar, edificaron una torre para querer llegar al cielo. En ningún lugar de la Biblia Dios nos promete el cielo. Siempre dice, el reino de los cielos vendrá sobre la tierra. Jesús, hay gente esperando morir para ir al cielo, cuando Jesús murió en la cruz para traer el cielo a la tierra. Y nos enseñó una oración diaria, venga tu reino y hágase en la tierra como en el cielo. Por lo cual quiero que anotes eso, entiendas o no entiendas, solo anote eso. El fin de la gran comisión no es que todos sean evangélicos, es el reino de los cielos en la tierra. El fin de la gran comisión es que un día el reino de los cielos va a estar sobre toda la tierra. El reino de los cielos no está hablando de un reino que funciona solo en los cielos. Es un reino de los cielos, o sea que viene del cielo, pero el destino es la tierra. Por lo cual Jesús murió en la cruz, y la cruz unió cielo y tierra. Lo que no podía unir era por causa del pecado, y Jesús resolvió el problema del pecado. Él nos reconcilió con el Padre, limpió nuestra conciencia, y ahora está haciendo de los que creen en Él un linaje escogido, que es un real sacerdocio. O sea,
gente que es representante de Él, responsable en predicar este evangelio, y por lo cual donde pisa habrá reconciliación. Con eso quiero decir que los que creen lo que yo estoy diciendo y vas a vivir tu vida como un sacerdote, donde había caos vas a pisar y va a haber paz, vas a ser un reconciliador. Donde había corrupción vas a pisar y vas a haber justicia. Donde había tinieblas vas a llegar y va a haber luz, porque eso significa que Dios te puso ahí como representante de Cristo, como alguien responsable de traer luz y como un reconciliador. Lo que estaba separado, las ideas separatistas son reunidas en Cristo Jesús a través de reconciliadores. ¿Dónde están los ministros a tiempo completo acá? Primero tenemos que reconciliarnos con esa idea y quitar todo pensamiento dualista de espiritual y secular. La palabra secular significa sin Dios. Y yo tomaría mucho tiempo para hablar de eso, pero hay un teólogo que dijo una expresión: no hay un milímetro de tierra que Cristo no reclame diciendo es mío. Del Señor es la tierra y su plenitud. No hay un lugar de donde escaparé de su presencia, dijo David. Si subo a los cielos, así ya tú estás. Si voy a lo más extremo del abismo, tú estás. Del Señor es la tierra. Lo que falta es que la tierra se llene del conocimiento de su gloria. Y necesitamos gente ahí, necesitamos reconciliadores, gente que a través de su trabajo está abriendo puerta para el evangelio, que está extendiendo la conciencia de que Cristo, donde no era rey, ahora va a ser rey, y que a la vez estás colaborando con el plan de Dios. Algo que nosotros decíamos hace muchos años atrás es que no podemos poner toda la ciudad dentro del templo, pero sí podemos poner toda la iglesia dentro de la ciudad. Y antes para mí parecía solo una palabra de efecto, pero hoy estamos viviendo el sacerdocio de todos los santos. Y lo que yo estoy predicando hoy, también estoy profetizando para el futuro. Vamos a tener una comunidad de ministros a tiempo completo. No estoy hablando de gente que va a estar acá dentro todo el tiempo. Estoy hablando de gente que va a tener prosperidad integral. Levanta tus manos y recibe la palabra apostólica, no mía, sino del apóstol Juan, que dijo: amado, deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas salud, prosperidad integral, espíritu, alma y cuerpo, que te vaya bien en todas las áreas de tu vida, para representar bien a Cristo, ser responsable del evangelio y vivir haciendo la obra del ministerio de reconciliación. Donde quiera que Él te ponga, vas a representar bien a Cristo, vas a ser responsable y un reconciliador. ¿Cuántos dicen amén? Mi definición de prosperidad es libertad financiera, libertad de tiempo y libertad geográfica. Eso aprendí de Sammy. Sammy me contó de soberanía digital, y yo lo aplico a la soberanía de Cristo. El que es bajo la soberanía de Cristo tiene libertad de dinero, o sea, no pide permiso a los presupuestos para hacer lo que Dios le pida. Libertad de tiempo, que puede decir que no a algunos trabajos para hacer lo que Dios te pida. Porque hay mucha gente que tiene dinero, pero no tiene tiempo. Tiene muchos recursos, pero tiene que estar todo el tiempo resolviendo los problemas de lo que produjo. Entonces no tiene tiempo. No puede decir no al trabajo. Y a la vez no tiene libertad de geografía. Cuando Dios te dice: quiero que te muevas, sos como un nacido del Espíritu, como el viento. Nada te ata. Oro para que seas próspero. No estoy hablando de que tengas mucho. Estoy diciendo que tengas todo lo necesario para cumplir lo que Dios te pida. Libertad de tiempo, libertad de recursos y libertad de geografía. Hay un concepto que usaban los reformadores desde 1517 en adelante, que es corandeo. Corandeo, no curandeo, curandero, ¿eh? Me están escuchando hablar en portugués como medio atonadita de curandero. No soy curandero. Coram deo es una palabra en latín que significa vivir delante del rostro de Dios, bajo la autoridad de Dios y ante la gloria de Dios. Entonces todos los reformadores creían que el trabajo no solamente dignificaba al ser humano, sino que glorificaba a Dios. Todo lo que hagas, hacelo para la gloria de Dios. Y eso es lo que necesitamos trabajar lo profundo. Los moravos, que fue un avivamiento que hubo en 1700, fue muy interesante que ellos tenían 3 fortalezas: adoración e intercesión día y noche por 100 años. 100 años sin parar, reuniones como esta. Tenían vida en comunidad, y por último también fueron como considerados los padres de las misiones modernas. Oraban, vivían en comunidad, pero exportaban personas para lugares no alcanzados. Y principalmente por medio de trabajos. Entonces, por ejemplo,
cuenta la historia de un carpintero de los moravos que él decía: yo quiero que cuando agarren una silla que yo fabrico, la den vuelta y que la miren los detalles, y por la excelencia que está hecha, den gloria a Dios. Esos eran los moravos que se multiplicaban y entraban, y en el final voy a hablar más de ellos. Pero las objeciones que tenemos, número uno, el pensamiento dualista, que se resuelve con una mente de Cristo, de reconciliar cielo y tierra, y no de querer escaparme de las cosas materiales o terrenales para irme al cielo, a un cielo etéreo. No, porque la imagen, no sé qué pensaron ustedes de la eternidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos un pensamiento, no, de listo, me muero y estoy en una nube con ese ángel? ¿Viste ese angelito que aparece en las películas medio semidesnudo, tocando una arpa toda la eternidad? Santo, santo, santo. Y para, no. Esa es la idea que Grecia puso. La idea es que el cielo va a venir a la tierra, no habrá pecado, no habrá muerte, no habrá angustia, y cielo y tierra estarán reunidos, y la eternidad es esta creación en su mejor estado. La eternidad no es otro mundo etéreo, vacío y una nube. Es esta creación sin pecado, sin Satanás y sin la muerte. Perdón si yo ofendo la mente de alguien que dice: ay, yo no veía la hora de dejar de este mundo e irme. Pero los que mueren hoy en Cristo sí van al cielo. Lógicamente que la Biblia dice el cielo existe. Pero cuando Jesucristo vuelva, Él va a descender junto con todos los que murieron antes, va a resucitar a los muertos y nos dará cuerpos glorificados y reinaremos con Él para siempre. Y esta tierra va a ser restaurada, porque Dios no abandona lo que crea, ni la creación va a ser desechada. Él va a restaurar. Él no te abandona, por eso Él te restaura, porque Dios no abandona lo que crea. Él es fiel y Él está involucrado con lo que creó. Él va a quitar el pecado, Él va a quitar a Satanás, no a nosotros. Entonces la mentalidad escapista de que me quiero ir nos hace también escapar de los problemas del día a día. Nos hace también escapar de enfrentar una vida de trabajo y disciplina. Entonces ya dije que otra objeción era no perder mi propósito. Por lo cual digan conmigo: mi trabajo no es mi propósito. Yo sé que les cuesta, vamos otra vez. Mi trabajo no es mi propósito. Es solo un oficio. Mi propósito es dar gloria a Dios. 1 Corintios 10:31 dice: ya sea que coman o beban, gloria a Dios, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:17 dice: todo lo que hagan de palabra de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él al Dios y Padre. Y hay dos extremos que distorsionan la productividad en Dios. Dos extremos. Así somos nosotros, ¿no? A veces vamos por un lado y después vamos para el otro. Entonces tenemos el extremo de la inercia perezosa. La inercia perezosa es lo que es el virus que afecta a algunos vagos, que hace: ¿para qué voy a hacer? No, yo no sé cómo hacerlo, yo no tengo los recursos, yo no tengo los medios, por lo cual quedo como estoy y no salgo de acá porque lo seguro es donde estoy. Inercia perezosa. Y hoy en esta generación está la ley del menor esfuerzo. ¿Cómo hago para ganar mucho sin hacer nada? ¿Escucharon eso? Es un pensamiento. ¿Cómo hago un curso rápido de 2 meses y gano millones por mes? Hay un montón de memes, ¿no?, que dicen, no, los que dicen: ¿cómo andan los normales? Acá estoy, vengo a decirles que me metí a hacer cosas y en internet, de vender monedas digitales, y ahora soy un millonario. Pero en realidad no. Todo que se consigue rápido cae rápido. Y acá yo no estoy hablando tampoco de no entrar en cosas innovadoras. Lo que sí estoy diciendo es que a veces hay una ley interna del menor esfuerzo. Y la gamofobia que afecta a nuestra generación. Gamofobia es el miedo al compromiso, el miedo de hacer algo a largo plazo, diciendo: ¿cómo voy a gastar mi vida en algo, trabajando en algún oficio para otros? Entonces David trabajó para su papá, para las ovejas de su papá. Después trabajó con Saúl como músico profesional de Saúl, y hizo diferentes oficios, hasta que de repente estaba él gobernando la nación y vino su hijo Absalón, lo quería tomar y dijo: man, si quería tomar, tomá, porque
donde Dios te puso, es Dios que te sostiene. Y donde vos te esforzás en ponerte, tenés que esforzarte en mantenerte. Pero oro para que entiendas que el lugar que Dios te puso es el lugar donde vas a fructificar, multiplicar y vas a expresar el gobierno de Dios. Proverbios 26, del 12 al 16 dice: hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. El perezoso afirma: hay un león en el camino. Sí, estoy seguro de que allí afuera hay un león. Así como la puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso da vueltas en la cama. Los perezosos toman la comida con la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. Los perezosos se creen más listos que 7 consejeros sabios. Esa última frase para mí es la clave. Entonces, básicamente un perezoso es alguien que cree que sabe. Alguien te va a dar una idea: ¿por qué no haces esto? No, esto ya lo sé, ya lo intenté, no es por ahí. Y viene otra persona y te dice: ¿probaste en hacer eso? No, esto es porque no tengo los recursos, no tengo a alguien que me ayude. O sea, siempre tiene la excusa perfecta para seguir haciendo nada. Y no escucha los consejos sabios, porque se creen más listos. Dice la Biblia, ¿no? No lo digo yo. Y yo he aprendido que quien no quiere cambiar siempre encuentra una excusa. Y quien quiere transformación siempre encuentra la forma. ¿Has visto a alguien diestro en su trabajo? Proverbios 22, 29. ¿Has visto a alguien diestro en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. No sé si sirve, quizás sea para los que no están acá, quizás los que están en internet. ¿Cómo vencer la pereza? Punto número 1, reconocer mi estado de inercia y ciclos de estancamiento. Sea la pereza en el trabajo, sea la pereza espiritual. Cuando sabes que tienes que hacer algo, pero encontrás excusa para no hacerlo. Número 1, debo reconocer mi estado de inercia y ciclos de estancamiento. Número 2, pedir ayuda a sabios. Ser inspirados y desafiados por otra persona que sí lo están haciendo, sea en el área de emprendimientos, de trabajo o en el área espiritual. Y es eso lo que veo. La humildad te conecta con la gracia del otro. Humildad es reconocer tus límites y reconocer la gracia del otro. Es decir, hasta acá llegué yo, esto es lo que yo sé y esto es lo que no sé. Necesito la gracia del otro. Esa es humildad. Pedir ayuda. ¿Cómo lograste eso? ¿Cómo hacéis para tener tiempo para ser voluntario? ¿Cómo hacéis para moverte pregunten a los santos, ¿cómo hicieron para mover de un país a otro y estar acá? No, pregunten a la gente, ¿cómo hacen para sostenerse? Y a la vez, cuando el Señor les pide algo, lo pueden hacer. Y comiencen a crecer con la gracia que el otro tiene. O aprovechen también a los que son esforzados y disciplinados. ¿Y cómo hacéis? Porque necesito aprender. Y eso se transfiere. Y número 3, ser diligente en concluir procesos, terminar lo que se comienza. ¿Quieres romper ciclos de estancamiento en tu vida? Proponete romper el espíritu de mediocridad. Mediocridad es dejar las cosas a medias. Lo que comenzaste lo vas a terminar. Termina un proceso a uno. Y eso te va a empoderar para el próximo. Entonces se va a escuchar de alguien excelente que fue fiel con lo poco que tenía. ¿Me van siguiendo? Ahora, el otro extremo, un extremo es la inercia perezosa, que quizás algunos se identifiquen, otros no. Pero la otra es la hiperactividad compulsiva. Hiperactividad compulsiva es gente que encuentra su valor en el trabajo y se esconde en el trabajo y se cree más importante por lo que hace, por lo cual todo el tiempo está produciendo. Y ni habla que hasta acá en esta parte del mensaje está amando lo que yo estoy diciendo, diciendo así, que terminen los vagos en Argentina, vamos a trabajar, llegó el momento, mañana voy a abrir otro emprendimiento y ya está pensando en cómo trabajar más. A esos que fueron para el otro extremo, vengo a llamarte a la reconciliación en Cristo Jesús. Dios inventó el trabajo y el descanso. ¿Por qué? Porque en el descanso es donde retomamos la conciencia de que si lo que estoy haciendo es desde la orfandad de sentirme alguien o lo estoy haciendo para dar gloria a Dios. Y el descanso, estamos hablando una vez a la semana, necesitas parar la pelota y pensar en el juego. Necesitas parar el auto. Ninguna rueda de auto se cambia con el auto caminando. Hay que detener y aprender a descansar físicamente, emocionalmente, y en Dios renueva tu creatividad, renueva tus estrategias, renueva tu perspectiva y tu propia, afirma tu identidad y después seguís. Y mucha gente está
desde haciendo muchas cosas, pero para sentirse útil y no para dar gloria a Dios. Por eso dije que tu propósito no es el trabajo, sino que tu trabajo dé gloria a Dios, sea lo que sea que hagas. Entonces, si te quebras emocionalmente, si te quebras físicamente, te quebras tus relaciones en la familia, por más que traigas dinero a casa, estás trabajando con la compensación y no estás dando gloria a Dios. Y entonces necesitas, yo me siento de la hiperactividad compulsiva y que me tengo que forzar en hacer reposo. Y retomo, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo porque quiero sentirme productivo? ¿Y qué estoy haciendo porque realmente Dios me pidió? Esa es mi responsabilidad, eso es lo que tengo que hacer. Escuchen eso, un huérfano trabaja para agregar valor a su vida. Un hijo sabe quién es, por lo cual agrega valor al trabajo. Agrega valor a otros por lo que hace. Ya no estoy queriendo hacer algo para que yo me sienta valorado, sino que lo que hago es para la gloria de Dios y para que otros sean agregados en valor. Oro para que Dios despierte ministros a tiempo completo acá, que todo lo que hagas de gloria a Dios y agregue valor a otros, solucione problemas de otros y que tengas tu tiempo para descansar. Porque si no podés decir no al trabajo, es porque de repente te volviste una hiperactividad compulsiva y eso no da gloria a Dios. Por último, hablemos de la conclusión. ¿Cómo mi trabajo colabora con el plan de Dios? Mi trabajo en el plan de Dios. Primera Corintios 15, 58. Primera Corintios 15, todo el capítulo, si lo pueden leer después, dice, Pablo da el resumen del Evangelio. Según las Escrituras, que Cristo murió, resucitó, que va a regresar, va a recuperar los reinos de la tierra a Él. Habla de la doctrina de la resurrección. Y por último, el último versículo dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. O sea, lo que trabajas en el Señor no va a quedar en la nada. No va a ser en vano. Está hablando de cosas que van y vienen, sino que vas a invertir en algo en esta tierra que va a afectar tu eternidad. ¿Por qué cuando hablamos de qué es más importante si la tierra? ¿Por qué yo creo que la tierra es más importante? Porque lo que hagamos hoy en la tierra va a determinar cómo viviremos nuestra eternidad. Yo no sé cómo es el cielo, por lo menos no me acuerdo. Pero sé cómo es la tierra y la forma que administre lo que Dios me dio acá, eso colabora con el plan de Dios. Ministro, la palabra ministro en hebreo, eso leí en el libro de Asher Intrater, un pastor judío mesiánico que estuvo con nosotros acá. Ministro es la palabra sherut en hebreo. Sherut, no sé si le sirve eso, pero sherut significa, es la misma palabra para ministro, se usa para taxista, lavandero y room service, servicio de cuarto. La misma palabra. Para ministro de alabanza y ministro de la palabra es también taxista, lavandero y servicio de cuarto. O sea, básicamente alguien que presta servicio a otros. Taxista, excelente ejemplo. Quería terminar y irme a casa, pero alguien levantó el dedo y yo le tengo que llevar a su destino, porque yo estoy para prestarle servicio a él. Entonces, cuando vos decís quiero ser ministro a tiempo completo, es Señor, lo que yo haga quiero que te dé gloria y colabore para que otros tengan valor y lleguen a su destino. Ser ministro a tiempo completo es ser un sacerdote que representa, es responsable y reconcilia la gente con Dios y el cielo y la tierra donde Dios te puso. La parábola de los talentos, ¿cuánto escucharon la palabra de los talentos? Conocen más o menos. Dios dio 1 a uno, 2 a otro, 5 a otro, y de acuerdo a su capacidad le repartió. O sea, Dios es justo y no comunista. Él no dio igual para todos. Él dio de acuerdo a la capacidad de cada uno de multiplicar lo que Dios le dio. ¿Me van siguiendo? Pero eso no voy a leer en el contexto de Mateo 25, sino en Lucas 19. Lucas 19, quiero que te vayas con ese versículo, con ese texto. Por eso dijo, mira cómo explica el Evangelio. Cierto hombre noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí. Si pueden poner en la pantalla, por favor, Lucas 19, versos 12 y 13. Y quiero que anotes y que lo leas en tu casa y después lo trabajes y lo mastiques y con todos los que van a trabajar en los hogares después.
Miren cómo explica esa parábola. Cierto hombre de familia noble fue a un país lejano, se fue a recibir un reino para sí y después volver. Llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas o talentos y les dijo: negocien con esto hasta que yo regrese. Y quiero resaltar esa frase, palabras de Jesús: negocien con esto hasta que yo regrese. ¿Qué debemos hacer hasta que Él regrese? Negociar. Y no estoy hablando de negocios comerciales, estoy hablando de negar el ocio, de emprender, de multiplicar lo que tenés en tus manos. Y agregar valor y dirección a lo que estás haciendo. ¿Cómo lo que hago colabora con el plan de Dios? Ser buenos administradores, trabajar con constancia y excelencia, ser fiel en lo poco, multiplicar la semilla que Dios te dio. Dios te dio un talento, te dio un don, pero es tu trabajo multiplicarlo. Y eso va a dar mucha o poca gloria. Porque la recompensa para el que multiplicó no era una placa o una estatua en su nombre. Te daré 10 ciudades para administrar, te daré 5 ciudades. De acuerdo a cómo administramos las cosas materiales, tiene que ver con las recompensas eternas que vamos a tener. Y es ahí donde nuestra mente reconciliada en Cristo, yo no veo como más espiritual levantar la mano acá que administrar algo material que Dios me dio. Cómo yo lo cuido, estoy siendo fiel porque Dios me dio por un tiempo para tener. En mi caso me gustaría tener muchos talentos. ¿Cómo me gusta la gente como Lucas Consley, que cocina, arregla toda una casa? Claro, aprendió de su papá arregla todo, ¿no? Juan Carlos, ¿está acá Juan Carlos? Qué tremendo, Juan Carlos. Yo no hago nada en la casa. Y lo digo con vergüenza. Creo que en la fila de repartos no se me entregó eso. Me encantaría ser de esos que le digo a Fer, el papá de Fer era así: deja que yo arreglo. Y arreglaba todo en la casa. Ataba todo con alambre, pero bueno. Y yo dije, yo no tengo, yo me considero que no tengo 5 ni 10. Se me dio uno. Y uno que se me dio, yo quiero trabajar, multiplicar y dar gloria al Señor. Entonces no te compares con quien tiene 5 o tiene 10. Ocúpate en multiplicar lo que Dios te dio. Porque yo no nací en tal familia, yo no tengo tanta oportunidad. Vengo en nombre de Jesús a sacarte de la mentalidad de patronaje, que alguien te tiene que padronar, que alguien te tiene que asistir, te tiene que caer del cielo. En el desierto caía maná del cielo, pero en la tierra prometida, que es Cristo, por tu trabajo fluye leche y miel. Leche es lo que sostiene la parte ósea del cuerpo, la estructura interna que no se ve. Miel es sabiduría. O sea, ¿qué significa eso? El que está en Cristo entra en su tierra prometida y a través de tu trabajo lo básico va a fluir. Oro para que no luches más por lo básico. Oro para que fluya lo básico. Que entres en ese lugar de reconciliación en Cristo Jesús, que siempre tendrás para dar, porque no vas a estar preocupado con lo básico. Todo lo que entre lo demás va a ser agregado que el Señor te va a dar, y de gracia vas a recibir, siempre vas a tener para dar. Porque no estás pensando en cómo trabajo para llegar a fin de mes. ¿Cómo trabajo para dar gloria a Dios? ¿Cómo trabajo para hacer una puerta para el Evangelio? ¿Cómo soy excelente, eficaz, disciplinado, llego en horario? Hago bien mi oficio, pero mi objetivo no es la plata, es dar gloria a Dios. Y te puedo asegurar que lo básico va a fluir leche y miel. Tu familia nunca va a mendigar el pan. Nunca vi justo desamparado, ni su descendencia mendigar el pan. Y eso rompe ciclos de estancamiento. Esta comunidad va a exportar ministros a las naciones. Algunos van a entrar como cantantes, otros como poetas, como artistas, y otros como emprendimientos. Mira, por la gracia de Dios fui muchas veces a Medio Oriente, a Israel, y veo que la mejor estrategia hoy no es entrar como pastor ni como cantante, sino con algún emprendimiento. Si vos decís, voy a abrir un café acá, las puertas están abiertas. Profesionales de salud dicen que hoy ellos no necesitan de plata, porque Estados Unidos demanda un montón de dinero. Necesitan gente que les ayude a sanar mentalmente a los niños. Entonces
Yo estuve con un pastor de Ucrania, en España, en medio de la guerra. Él dice la devastación que es, por más que hay guerra, hay ambiente hostil. Antes de la guerra tenía una iglesia de 1000 personas, ahora tiene una iglesia de 7000 personas. Sí, porque la gente quiere a Jesús, quiere esperanza, pero necesitamos ahora maestras de niños, porque tantos niños, vienen más niños que padres, y necesitamos gente que los contengan. Mira cómo cambió el perfil misionero. Es más, me dijo, necesitamos maestros de obra, albañiles, que reconstruyan la casa, y que mientras reconstruyen la casa, den gloria a Dios, que vean las obras de misericordia en la práctica. El perfil misionero en el siglo XXI cambió. El mundo es otro. De 2019 para acá el mundo es otro. Y las misiones también cambiaron. Y oro para que tu emprendimiento abra puerta para el evangelio. Que produzcas para enviar a alguien, o para que vos entres con lo que Dios te ha dado, con una solución para traer un problema, una solución de un problema de la tierra. Esa es la comunidad de ministros a tiempo completo que el Señor está levantando. Y a la vez también acá en Argentina algo está pasando con la parte política y económica, que justicia está viniendo. Se están acabando los privilegios de pocos y el poder se está distribuyendo entre el pueblo. Las ganancias serán distribuidas entre el pueblo. Yo no estoy hablando de política. Déjame analizar con lo que está pasando. El juicio comienza por la casa de Dios. Estamos juzgando falsas doctrinas nicolaitas de Balaán, de pocos que se han aprovechado, han robado a la gente, y yo vengo acá a decir en nombre de Jesús, vamos a vivir una nueva historia. No solamente en Argentina, sino la iglesia que está en Argentina está marcando un nuevo patrón, que el poder va a ser distribuido en el sacerdocio de todos los santos. Y estoy como Pablo. Si me permite una locura, que yo he dicho eso algunas veces públicamente, Fer y yo no vivimos del dinero de la iglesia. Yo puedo hablar de dinero tranquilamente, porque ni un solo peso viene para nosotros. Al revés, por la gracia del Señor digo que nosotros ayudamos a sostener a muchas personas acá. Y no es mi honor delante del Señor decir eso, pero con eso me da libertad para decir, estoy acá solamente para empoderar y distribuir poder, distribuir recursos entre el pueblo de Dios. Para mí esto acá no es mi laburo, porque cambié de rubro, ahora dejé de cantar y ahora voy a hacer mi rancho. Estoy acá porque creo en la iglesia sin mancha y sin arruga, gente empoderada, sacerdocio de todos los santos que van a representar bien a Cristo, pequeños Cristos esparcidos por todos lados de la sociedad, y que vengo a servirles como un taxista, como un lavandero. Algunos llegaron sucios, llegaron rotos, pero el Señor cambió tu vestido, puso un anillo en tu dedo y te dice, bienvenido a casa. Esa es la restauración, porque ministros están a tiempo completo trabajando para que llegues a tu destino. Y oro para que también, que lo que Dios hizo en tu vida también te use para hacer con otros. Que tu profesión sea una puerta para decir, mire cómo Dios restauró este lugar acá. Antes estaba todo caído a pedazos, y hoy hay luz, hay sonido, hay gente linda alrededor, porque Dios restaura todo lo que crea. Y funcionó con este lugar físico, y funciona con tu corazón, funciona con tu familia, y lo que Dios restaura en tu vida también te va a usar para restaurar a otros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Sabe cómo termina la historia de los moravos que yo contaba antes? Que decía que ellos enviaban jóvenes, se entregaban como esclavos para entrar en naciones no alcanzadas por el evangelio. Eso significaba que un joven se dejaba vender, por más que no necesitaba del trabajo y del dinero, se dejaba vender como esclavo para entrar a India, para entrar a Filipinas, a otros lugares que no eran alcanzados por el evangelio en aquel momento. Pero sabían que eso le iba a costar toda la vida, que jamás iban a volver a ver sus familias. Entonces, cuando estaba en el barco para despedirse de la familia gritaba, ¿por qué están haciendo eso? Y gritaban, la famosa frase de los moravos es, que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Y entregaban sus vidas. Hoy esclavitud, ya no hay esclavitud legalmente, pero hay relación de dependencia. Relación de dependencia no es ser esclavo del sistema de Egipto. Relación de dependencia es, estoy acá porque Dios me puso y yo me dejo. Yo estoy acá como un agente infiltrado. Miren ese hermoso ejemplo. Esther, ¿saben qué significa Esther? Estrella. El mundo persa conocía a Esther como una estrella. Le pusieron ese nombre, pero su verdadero nombre era Hadassah. Hadassah significa un árbol que se mantiene firme en las 4 estaciones. Eso es Hadassah. Y es muy interesante que ella estaba disfrazada de estrella, pero por dentro era Hadassah.
Oro para que entiendas los disfraces que vas a tener en las diferentes etapas de tu vida. Oficios son disfraces. Realmente sos un profeta del Señor disfrazado de profesional. Realmente sos un profeta del Señor disfrazado de artista. Y que puedas comenzar a ver tu verdadera identidad y por qué Dios te puso ahí. Y Mardoqueo le tenía que hacer recordar, acordate que no estás ahí por causa de la fama o de tu belleza. Estás ahí por causa del reino de Dios. Y que puedas decir, quizás para esta hora he llegado donde he llegado. Que puedas decir, Señor, por algo me pusiste donde me pusiste. Déjame agregar valor al lugar donde yo estoy. No decir, mira qué basura, mira lo que hago, mira qué difícil, mira qué secular que es. Sino decir, si Dios me puso acá, yo voy a ser un representante, responsable y reconciliador del cielo y la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Que se rompan ciclos de estancamiento en Argentina, en la iglesia de Argentina. No importa cómo está la economía, vamos a exportar ministros a otras naciones. De gracia recibimos, de gracia vamos a dar. Ahí donde estás, podría levantar tu voz y decir que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa. Levanta tus manos, pensá en tus dones, en tu talento, en tu oficio, en tu trabajo, la obra de tus manos, presentala al Señor. Donde sea que Dios te haya puesto, levanta tu voz con todo tu corazón. Declara que el Cordero reciba, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero gloria, honra, los talentos, toda multiplicación que salga de tu vida. Digno es el Señor Jesús, mereces el honor. Digno es el Señor, Jesús, mereces el honor. Vamos, honre al Cordero de Dios, dale gloria al Rey, porque digno es el Señor. Señor, marca ministros a tiempo completo aquí. Oh, Señor, quita las barreras mentales, quita los velos del corazón. Los que se sentían menos porque creían que hacían cosas comunes, úngelos ahora, Señor. Abre sus ojos para ver que lo que están haciendo abre camino para el Evangelio. Ustedes están llevando a Cristo en lugares donde no estaban. Que no te veas como un simple oficio, que mires como un embajador del reino de los cielos. Miren, yo conozco a algunos de los que están aquí y podría dar muchos ejemplos de profesionales y emprendedores que están acá, que están en lugares de gobierno, están en el fútbol. Pero
pero déjame hablar de gente que no está acá. Piensen en alguien que trabaja recogiendo basura de lunes a viernes. ¿Dónde encontramos propósito, por ejemplo? ¿En quién dice, ve Marco, está muy bueno lo que estás diciendo, pero no, mi trabajo no da gloria a Dios? Yo estoy de lunes a viernes recogiendo basura. Llego el viernes cansado, con mal olor, sucio. ¿Cómo eso puede dar gloria a Dios? Entonces la persona que llega así a su casa, ¿ves? Mi trabajo es una basura, estoy maloliente, lo único que traigo es dinero a la casa. Su actitud no da gloria a Dios. Pero imagínate la misma persona reconciliada en Cristo y dice, ese es el trabajo que me tocó por este tiempo, lo voy a hacer lo mejor que puedo. Y llego el viernes sucio, con mal olor, pero digo a mi casa, preparen la comida, que acá llegó el hombre que deja limpia esta ciudad. Si no fuera mi trabajo, esta ciudad estaría muy desordenada. Así que yo me ensucio para que la ciudad esté limpia. Así que coman con honor, porque el dinero que pagó esta comida también ayudó a limpiar la ciudad. Es alguien que comienza a dar valor a lo que hace porque está reconciliado en Cristo. ¿Me explico? Puede ser que su realidad financiera sea la misma y tu trabajo sea el mismo, pero quiero pedir que tu mente se reconcilie en Cristo y comience a agregar valor a donde Dios te puso y por qué te puso ahí. Que dejes de pelear con Dios, de creer que lo que haces es común. ¿Cómo me gustaría dedicarme a algo sagrado? Vos fuiste santificado y consagrado, y donde pisás todo se hace santo por la sangre de Cordero que está en tu vida. Yo me acuerdo de mi papá. Mi papá trabajó en la Marina de Brasil muchos años, pero siempre quiso ser pastor o dedicarse al ministerio. Y él es un ejemplo para mí, es un héroe de la fe. Y trabajó hasta que llegó como comandante de la Marina en Brasil. Y él dijo que cuando llegó a ser jefe, él pudo abrir puertas para el evangelio y hacía con que todos orasen y hacía con que todos repartía Biblia entre los militares. Y hasta que después se volvió pastor y plantó una semilla en mí. Por más que yo nunca me volví militar, él quería que yo fuera militar. Me metí en otro ejército. Pero sí plantó una semilla dentro de mí, porque podemos enseñar a alguien a hacer un trabajo, pero no podemos enseñar a ser trabajador. Y esa semilla sí estaba dentro mío. Y quizás lo que está pasando ahora en el espíritu, algunos están dando resignificado y valor, y que necesitan tener una actitud de decir, mi trabajo va a dar gloria a Dios. La obra de mis manos glorifica al Señor. La palabra trabajo en hebreo significa también adorar. Trabajo en hebreo es adorar. Así que adora al Señor con la obra de tus manos. Un minuto más, ¿qué les parece? Si tenés, dale gracias. Cambia la queja por alabanza ahora. Dale gracias por los dones que Dios te dio. Y mientras das gracias, se crea espacio para que recibas diseños y estrategias. Que no desees lo que tiene la derecha o la izquierda. Dale gracias por lo que tenés, no por lo que te hace falta. Señor, ayúdame. Cuando Jesús dio gracias por los 5 panes y 2 peces, entonces se partió y se multiplicó y alimentó multitudes. Él no se quejó por lo que faltaba, él dio gracias por lo que tenía. Vamos, levante tus 5 panes y tus 2 peces, dale gracias, dale gracias, dale gracias. Y Dios tiene el poder para multiplicar y alimentar multitudes. Cae por tierra todo sistema corrupto, injusto, que te quita, que te vela el entendimiento, que no te deja ver las oportunidades del reino, y comenzás a ser un agente de reconciliación.